La Guagua. La Guagua. Un viaje con el jazz, los ritmos afrocubanos, el tango, nuestro folclore y la música popular brasileña. La Guagua. Un programa de José Luis Eisenmeser. Hace mucho tiempo que no dejo un tema limpito, que era lo que acostumbraba a través de los años cuando la guagua tenía más disponibilidad de sus tiempos. Y doña Nélida Raucheto, que sabe de la trayectoria de la guagua cuando hacíamos programas, recuerdo uno que le dedicamos a Astor Piazzolla, de 5 o 6 horas, no sé si te acordás, Nélida, sí, seguramente te vas a acordar, que estuviste presente y hablamos con tanta gente. Y digo, con los tiempos me complican, entonces tengo que hablar encima de los temas, cosas que odio, pero cuando le dije al señor operador, digo, vamos a dejarlo limpito, contrapunteando, porque realmente si hay una cosa de Rovira, este es el tercer programa que estamos dedicando a Eduardo Rovira, si hay algo que realmente siempre me fascinó de Rovira es contrapunteando. Esto que acabamos de escuchar. Y también tengo el placer de tener aquí a Alberto Eppelbaum, que acompañaba con su orquesta a Eduardo Rovira,
y yo quiero contar un poco la historia de este disco, que encontré, por supuesto, como muchas otras joyas, y como algún que otro disco de Rovira, en casas de discos viejos, aquellas casas típicas, cuevas, donde hay gente que deja joyas como estas, y que yo todavía no logro entender qué es lo que tiene en la cabeza la gente cuando, no sé, cuando deja en una casa de discos una cosa de tanto valor, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más, quiero volver a agradecer a Beatriz Senra y a Roberto Rovira, que han sido los irresponsables de generar este ciclo. Yo me he puesto al servicio de Eduardo Rovira como lo hago hace tantos años, porque si hay algo que realmente me fascina es la obra de Eduardo Rovira. Y me gustaría preguntarle a Alberto Eppelbaum. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, es un gusto estar acá con... Y dirigiendo a los solistas argentinos y de este trabajo que yo encontré, repito, muchos años atrás. Me gustaría que usted me cuente cómo fue el vínculo suyo. Usted es un hombre de... Si bien uno no se tiene que extrañar que Rovira maneje los códigos de la música clásica como lo hacía, ¿no? Claro, con tanta... Efectivamente. Pero me gustaría que usted me cuente el vínculo con Eduardo Rovira. Bueno, buenas noches, gracias. No, al contrario. Bueno, yo como director de la orquesta Los Solistas de Buenos Aires, fundada en el Teatro Colón, hace 35 años. Sí. Bien, trataba de aglutinar a los solistas más destacados de cada momento, de cada década. Se escucha bien, Nelly, se escucha tratar bien. De hacer grabaciones lo mejor posible, a todo valor, a todo nivel. Muy bien. Contrapuntiendo se grabó en qué año? Esta versión de Contrapuntiendo. Esta versión se grabó alrededor del año 1973 y 74. Pero todo donde estaba Contrapunteando y otros temas con Rovira, tardaron unos cuantos meses, casi 3-4 meses mínimo, porque fue un trabajo de perfeccionamiento, de ecualización, de masterización, de refinamiento, de selección de solistas, porque no eran todos los solistas el mismo día. Eran diferentes sesiones. Sesiones. Y entonces, un solista por ahí tenía que venir 2 veces o 3 veces para perfeccionar la grabación. Estábamos en una época donde la técnica no era la técnica actual, pero con todo eso buscábamos el estudio o el ámbito ideal, con todo el sonido, con toda la acústica, para tener el producto muy bien hecho. Y así fue como en uno de esos trabajos, cuando comenzamos a hacer, donde participaban otros solistas también, hablábamos, bueno, ¿y a vos qué te parece fulano? ¿Y a vos qué te parece tal solista y tal otro solista? Bueno, ahí participaba Enrique Mario Franchini, María Abramovich, el Sexteto Mayor, Suárez Paz, y otros solistas muy destacados del Teatro Colón, de la Filarmónica y del medio musical del tango. Y bueno, conversación que va, que viene, y bueno, ¿quién está ahí? Bueno, ¿quién es el más mejor como solista o como artista o como compositor? Y bueno, hay músicos muy buenos como Rovira, que es un músico muy bien conformado, sabe instrumentar muy bien, aparte de bandoneón toca muy bien el oboe, piano y otros instrumentos, y armoniza muy bien y tiene algunas composiciones muy buenas. Bueno, me parece que lo voy a escuchar, es interesante la conversación, es muy interesante el intercambio de opiniones entre los mismos músicos, no solamente que yo elegía a Deida y a fulano, porque sí, sino era la opinión un poco unánime de que se entendía en ese momento, digamos... Si bien usted era el líder, sin embargo usted daba la posibilidad de la opinión. Así como llamaba a Cardoso Campo, Oscar Cardoso Campo, musicazo, un gran musicazo, que está en la grabación, sí. O Domingo Cura, claro, que está en la grabación. Entonces, intercambiamos opiniones, a ver qué opiniones de bandoneón. Arturo Schneider está acá, Schneider Colorado Schneider, y Oscar Alem. Entonces, ¿qué te parece, bandoneón? Vamos a hacer, no vamos a poner 4 bandoneones, ponemos un artista solista, uno del primer orden. Y en este momento, y a mí me parece fulano, y a mí vengano, y dije, bueno, yo quiero escuchar a Rovira. Bueno, entrevista con Rovira, escucho bien con el material debajo del brazo, la instrumentación de él, y empiezo a conversar.
Usted no lo conocía previamente. Nada. Ajá. Y bueno, yo compuse esto, tengo estas obras, entonces miro el material, miro las partituras, veo que están muy bien instrumentadas, muy bien armadas, con mucho conocimiento de armonía. Y bueno, querido, vamos a hacer esta obra, en principio vamos a comenzar con esta obra. Y así fue como se instrumentó y nació la primera grabación con Rovira. Ahora, entonces él vino y me dijo, mira, yo tengo esta otra y tengo esta otra. Le empezó a mostrar otras cosas. Claro. Ajá. Entonces, mira, vamos a empezar por una, a ver cómo resulta con la orquesta, cómo suena, cómo... Y así fue como se grabó. Y tardábamos una semana y media, a veces una semana, para hacer un tema solo. O sea, Contrapunteando tuvo varias tomas. Varias tomas. Ajá. Entonces... ¿La exigencia de las varias tomas venía de parte suya o el mismo Rovira también porque era un tipo muy exigente? Todo en común. Todo en común. Se grababa y se escuchaba. O sea, el vínculo suyo con Rovira era un vínculo transversal. Transversal y horizontal, eso quise decir, horizontal. Es decir, no era... Era horizontal con todos los solistas. Ajá. Porque los solistas de Buenos Aires, que tienen marca y patente, yo lo patenté en ese momento como orquesta de cámara. Esa orquesta tenía solistas muy destacados, músicos muy buenos, algunos fallecidos, lógicamente. Y entonces no era que yo iba a dominar sobre la impresión de la grabación o sobre el artista o los artistas. Tenía que ser unánime lo que íbamos a hacer en cada grabación y el producto final. Y así cada producto lo escuchábamos todos. Y lo escuchaba yo al final. Y la ecualización, y la limpieza, y los ruidos, y un golpecito con el arco, y un golpecito con el atril, y un cortecito acá, y un cortecito allá. Y nos pasábamos para un tema solo, una semana y media, hasta que salía limpito. Sobre todo temas con lo de Rovira, los temas de Rovira, que son temas de gran nivel armónico, instrumental, y muy elaborados. Muy elaborado y mucha jerarquía. Entonces es un tango superior. Superior en el sentido de que se puede utilizar como música ciudadana, como música para ballet, como música para un espectáculo de escenario, como música de fondo para una película. Tiene varias puntas para ser utilizada cada una de las obras de Rovira, por la calidad que tiene. Es así que yo me entero a través de acá la señora Isabel Beatriz me habla de Araiz, que está interesado, y yo conozco otro director de cine que ya lo empleó, ya utilizó en una película los temas de Todo Concuerda o algunos de los tangos que están ahí. Todo Concuerda, ¿cómo surgió? Porque evidentemente por la manera como usted está contando la historia, todo concordaba. Esa es la idea. Había un ámbito... digo esto, ¿sabe por qué, Alberto? Porque ayer escuchábamos la voz en una entrevista que le hicieron a Rovira en una radio de la Universidad de La Plata, sí, donde él habla de Bach, habla de Mozart, sí, como si estuviera hablando de Aníbal Troilo, como si estuviera hablando de Gershwin. Es más, los nombra. Y algunas cosas ligadas a la música popular brasileña, ¿no? Él dice, ¿no? Algunas cosas. Inclusive hasta armonías de los Beatles, ¿no? Es decir, estábamos hablando de un hombre con un universo realmente amplio. Sin embargo, no todos tienen, y sobre todo viniendo de la música clásica, esa apertura que tuvo usted. Bien. Para aceptar a un tipo como Rovira. Es una buena pregunta. La raíz nuestra de artistas y de solistas y de músicos del Teatro Colón, de la Filarmónica y del teatro. Yo cuando entré al Teatro Colón, yo era un jovencito, fundador de la Filarmónica, y me codié de todos los buenos instrumentistas habidos dentro del Teatro Colón. Eso era todo pago, cada grabación, cada minuto, cada hora, y yo si tenía que, por horas que de prolongación, todo era así. Había presupuesto. Había presupuesto. Y entonces... Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Ajá. Entonces... ahí daba lugar a poder hacer las cosas en muy buen nivel. El mejor estudio. ¿Los músicos cobraban su caché? Todos cobraban. Caché. Todos cobraban. Porque como una cosa de grabación de mucho tiempo, estaban los inspectores ahí.
verificando la cantidad de tiempo que se empleaba. Se borró. Sí. Eran horas reales de claro, y además que la calidad y el nivel de los solistas y de los intérpretes eran niveles común de Sadaik, del grupo ¿Cuál fue, de elite Alberto, estamos hablando 30 años, ¿no? Un poquito más de 30 años de la grabación de esto. Sí. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción? Yo digo que hay dos reacciones. Una de los músicos clásicos frente a los códigos que plantean la música popular. Sí. Y otros son los propios tangueros, Sí. ¿no? Que también tienen, algunos tangueros, Sí. Que tienen también una estructura mental cerrada, Claro. podríamos decir. Yo por ahí no quiero ser tan duro, ¿no? ¿Y cómo usted sentía ¿Cómo la se incorporación? ¿Cómo se compatibiliza? Claro, ¿cómo usted sintió esa compatibilización? Bueno, Porque usted lo sintió naturalmente. yo digo que la música es buena o mala. Yo estoy de acuerdo, Nada totalmente. más. Es el principio fundamental. Estamos totalmente de acuerdo. Se puede hacer el tango muy bueno y se puede hacer el tango Perfecto. No, Cualquier tipo de música. Clásico también. También, y pasa lo también, mismo tiene con el razón, clásico. tiene razón. Con cualquier obra de Vivaldi o de Mozart o de Bach. Se puede hacer bien o mal. Entonces yo traté de hacer el tango bien, con la mejor calidad. Hecho en sí de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que estaba encargado del Departamento de Cultura en ese momento, en el Ministerio de Relaciones, dijo, esto tenemos que hacer 5.000 para repartir por todas las embajadas, porque tiene un nivel soberbio para repartir por todo el mundo, a todas las embajadas, por la calidad que tiene. En aquel momento, este disco también fue impulsado por IOA, Sí, que hoy es una empresa que no... me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo de gran nivel? Y bueno, déjemelo pensar, porque yo venía de extracción clásica. Ajá. A pesar de que en mi juventud, cuando tenía 17, 18 años, integré alguna orquesta típica. Bueno, pero Tito Rivero con Hugo del Carril. Pero usted escuchaba todo tipo de música. Toda música. Usted escuchaba tango, escuchaba folclore, escuchaba jazz, escuchaba todo. La única forma de hacer buena música es escuchar todo. Para saber diferenciar. Claro. Y entonces dije, bueno, de lo mejor nivel yo voy a hacer que escuchar, vamos a ver cómo se programa. Bueno, entonces todo concuerda, sí. Si todo concuerda, seguimos adelante. Ahí apareció todo. Y ese fue el título. Bueno, el otro, hace un mes atrás, no sé, ya pierdo la noción del tiempo porque digo que yo estoy funcionando a un octavo de neurona hoy, Roberto, no a un cuarto de neurona. Cada día que pasa tengo un poquito menos de neurona y mi memoria también. A ver si adivino qué vas a hablar. Bueno, no. Quería hacer yo. No, yo fui a tu casa, Beatriz y Roberto han tenido la gentileza de invitarme a su casa a conversar sobre podemos decir, este relanzamiento, no sé cómo llamarlo, pero bienvenido sea, claro, de alguien que estuvo muy olvidado, ¿no? Muy ignorado, como es Eduardo Rovira. Y él me dijo, José Luis, yo quiero que vos escuches, yo ya lo había escuchado, pero no importa, él estaba muy emocionado escuchando esto. Bien, esto... Puede hablar si quieres, puede hablar. Esto de... Yo pienso que... Lo vamos a escuchar un poquitito para que... Y después yo le doy la palabra. Si no le molesta a Alberto. Alberto Eppelbaum está con nosotros. Gracias.
Qué maravilla, ¿no? La música habla es lo suficientemente elocuente, ¿no? Para que uno se quede callado. ¿Para qué voy a hablar ahora? Después de escuchar esto, ¿no? Don Alberto Eppelbaum, realmente él ha hecho una cosa de uno, de Mores y Discépolo, que es realmente fantástica. Estoy hablando de los solistas que usted dirigía y del bandoneón de Eduardo Rovira, que como dice acá Nelia Rauchetto, con quien vamos a conversar después de la pausa, más que un bandoneón es un órgano. Y recuerdo la emoción de Roberto, recuerdo aquel día lo emocionado que estabas. Y bueno, y la música emociona, y yo creo que lo último que quiero, el último día de mi vida quiero emocionarme con la música de mi viejo, porque vos lo viste, lo sentiste, lo viviste en mi casa, y hoy lo estamos compartiendo con gente que sabe mucho más que yo. Pero yo le quisiera preguntar a Alberto. Sí. Una última pregunta porque tenemos que ir a la pausa. Bueno, dale, Roberto. ¿Qué sintió Alberto el día que escuchó por primera vez este arreglo que hizo papá por el Tango 1? Bueno, primero, para sentir hay que tener sensibilidad. Sí. ¿Pero qué le pasó a usted? Sí, sensibilidad, digamos, en el sentido de haber sufrido a través de mucho tiempo como músico para poder entender y sentir lo que me brindaba escuchar ese tipo de obra interpretada de esa manera. Era un fenómeno que se producía en mí incorporando una situación de emoción que me embriagaba de tal manera que pensaba que estaba dirigiendo una sinfónica de Berlín, o la sinfónica de Nueva York, o la sinfónica de cualquier país más avanzado del mundo, al nivel más importante musicalmente, con los solistas que yo tenía dentro de la orquesta y con las expresiones emitidas por la versión que me brindaba la orquesta de las obras que yo dirigía. Porque dirigir era entregarse uno con afecto, con emoción, musicalmente todo el individuo en sí compenetrado de lo que es ese material, de esa música, para vivirlo mientras se está dirigiendo. Ese es el fenómeno que yo sentía. Entonces se transmitía esa emoción, esa carga afectiva, cuando yo dirigía la obra, y ese es el resultado. Gracias. Muy bien, estamos con Beatriz Senra, con Roberto Rovira, con Alberto Eppelbaum, con Nélida Rauchetto. Vamos a conversar un poquito ahora con Nélida, que si hay alguien que le tengo que agradecer, lo poco que conozco o mucho de Rovira se lo debo en gran medida a Nélida Rauchetto. Estamos en La Guagua 99.5 Radio Palermo, Buenos Aires, Argentina. Pausita, la primera pausa y regresamos.
cosas que me aproximaron a gente que yo conocía de nombre, pero que no tenía un conocimiento profundo, ni lo sigo teniendo, simplemente que fui aprendiendo. Y esto se lo debo, y no porque esté aquí, a Nélida Rauchetto, pero los nombres de Ricardo Bellini también me ha ayudado mucho, que va a estar con nosotros el día lunes. Cuando digo ayudado, me han informado, me han enriquecido. Si bien por ahí yo tengo la oreja predispuesta, que creo que, o la sensibilidad, como dice don Alberto Eppelbaum, sin eso es muy difícil. Sin embargo, en el caso de Nélida, yo recuerdo el Círculo de Amigos del Buen Tango, acabamos de escuchar material del Círculo de Amigos del Buen Tango, que tendría que estar, no está editado en compacto, ¿no, Nélida? Algunas cosas. Algunas cosas. La suite, sí. La suite sí está editada, la suite de Rovira y está algunas cosas con Rovira, con el cuarteto y después con Nichelle, y todo salió del Círculo Amigo el Buen Tango. Esos fueron los dos discos que editó Aqua. Después, sí. Después uno en Fogón. También. Eso es la suite, ¿no? Y ahora, bueno, a través de Beatriz y Roberto, que Tango en la Universidad, y a Evaristo Carriego. Pero digo, hay nombres como Alberto Caracciolo, como Reinaldo Nichelle, como Argentino Galván, como Héctor Artola, como Osvaldo Tarantino. Bueno, yo aprendí toda esa música que para mí es Osvaldo Manzi, gente que realmente yo conocía de nombre y no tenía acceso. Bueno, Nélida Rauchetto, a través de ella pude aprender. Y también, muchos años atrás, ella recién lo observó, esto me lo regalaste vos. Así es. Para Chivilcoy escribiste esta nota, 16 de octubre de 1994, esto es 12 años atrás. Y cuando yo leí este artículo, después yo se lo facilité a Beatriz, que también le abrió el panorama. Sí, me enriqueció. Muchísimo. Yo, en este artículo que está aquí, uno puede aprender quién fue Eduardo Rovira. Y me gustaría que vos cuentes quién fue para vos Eduardo Rovira. O qué fue para vos Eduardo Rovira. O qué sigue siendo. Sigue siendo, como todos los grandes artistas, en este caso la música popular, que es el tango. Y cuando siempre me enojo con Bellini, porque se acuerda del día que se murieron. Y yo digo, terminen con la necrológica. Quiero que me cuenten el día que nació, porque para mí todavía no se murió ninguno de ellos. Ajá. Ellos dejaron una obra, y para dejar la obra tenía que haber vivido. Entonces nació tal día y a partir de ahí dio todo lo que nos dejó. Yo a Rovira lo conocí personalmente en 1958. Y fue después que se fue, que dejó la orquesta de Alfredo Gobi. Cuando voy a escuchar la orquesta pretendiendo encontrarme con Rovira, y además Gobi, que soy una fanática, él me dice, no, ese pibe no está más. Digo, ¿cómo? No, le queda chico a la orquesta. Es un fenómeno. Digo, y entonces le pregunté a Gobi por qué había grabado el Engobiao, que era de Rovira, y me contestó, porque ese chico tiene talento, capacidad para crear, y en realidad el tango debió haberse llamado el enrovirado y no el engobiao, porque es más Rovira que Gobi. Y yo lo acepté, porque la gente tiene que conocer el talento de esta gente nueva, porque es otra generación. Yo ya soy más grande, y yo cuando descubro músicos de esa capacidad me siento bien, me emociono. Bueno, sí, yo por suerte conseguí la amistad de Alfredo Gobi, y si ustedes escuchan con tiempo, muchas veces a Eduardo Rovira, la esencia tanguera de Rovira se llama Alfredo Gobi. El contrapunto que utiliza Rovira en el tango está más cerca de Alfredo Gobi, por ejemplo, que de Horacio Salgán, que es otro monstruo de lo popular, de la capacidad musical, que
introduce en el tango un sentido de la síncopa distinta a todos. Y Rovira usa la síncopa y el contrapunto constantemente. Y en el caso de Gobi siempre hay contrapunto. Pero como es en la orquesta chica, en la orquesta popular, el que no escucha de atrás, porque el que oye no se da cuenta de nada, pero el que escucha va descubriendo qué pasa atrás. Cuando Gobi en la última orquesta, en el año 64, estrena una milonga de plaza nocturna. Hermosísima. Que nunca se grabó, pero yo la tengo grabada en mi memoria. Le hace hacer el contrapunto al piano. Cualquiera piensa, claro, habrá hecho contrapunto con los otros instrumentos. No, el pianista se hacía contrapunto a sí mismo entre la mano derecha y la izquierda. Entonces yo le pregunto a Plaza, que estaba ahí, ¿qué te pasó? No, eso no es mío, eso es de Gobi. A mí nunca se me hubiera ocurrido algo tan genial. Entonces, esas cosas son las que intercala el mundo popular. Y cuando hay músicos respetuosos como Gobi y talentosos como Rovira, no hay límite entre, como dijo Eppelbaum, en la buena y la mala música, nada más, pero no que clásico que moderno. Porque la capacidad de Rovira, la capacidad de Artola, de Caracciolo, otro ignorado, del mismo Tarantino, que ahora muchos se creen modernosos porque hablan de Tarantino y ni siquiera fueron a comprar un disco. ¿Dónde está Tarantino? Porque hay mucho esfuerzo. Tarantino no está en el jolgorio popular, está en el escucha. Entonces, y Rovira desaparece un tiempo, está estudiando, nunca dejó de estudiar. Y ya había empezado a estudiar dodecafonismo. Y cuento cosas que a veces hacen a la explicación clara. Me contó el violinista Aquiles Aguilar que en 1954 fueron a España y Portugal. Y el cantor era Alberto Castillo. Y cada vez que Rovira hacía un arreglo para la orquesta, Castillo le decía, petizo, Beethoven, olvídate, te olvidas que esto es música popular, la gente no va a entender nada. Y entonces él pulía un poco, pero ya en el año 54. Y a Castillo le gustaba lo que hacía Rovira. Pero había que seguir una línea estética popular de nivel. Cuando vuelvo a encontrarme con Rovira, está con el Octeto La Plata, 1959, Radio Esplendi, la vieja sala de la calle Uruguay. Y ahí íbamos a escucharlo 3 personas fanáticas: Luis Sierra, Héctor Hernier y Nélida Rouchetto. Así firme a escuchar el Octeto, que era bueno, pero cuando apareció Rovira, con más razón. Cuando creamos con mucha gente el Círculo Amigo del Buen Tango, había una onda muy piazolera. Nosotros también, por supuesto. Hablar de Rovira no es en contra de nadie, ojo, porque yo soy piazolera del año 45, así que conozco Piazzolla al dedillo, como fui conociendo a Rovira. Y fuimos a hablarlo a Rovira para proponerle que participara con el Octeto en un recital del Círculo. Y Rovira nos dijo, puede ser que yo no vaya con el Octeto, pero sí con mi propio grupo. Claro, por supuesto. Y ahí aparece el primer grupo de tango contemporáneo de Eduardo Rovira. Por eso el apoyo del Círculo, por eso se consiguen las grabaciones, las primeras. Se consigue actuar en Radio Belgrano, que no era la élite de Radio El Mundo, pero era una radio popular y la gente escuchaba. ¿Cuál era la reacción, Nélida?
La reacción, entonces no se podía saber tanto porque no se usaba el teléfono. Pero vos, ¿qué sentías? No, nosotros sí. No, con respecto a la gente. Un poco lo que le pregunté a Alberto cuando está esta conjunción, ¿no? De músicos. La gente, digamos, la gente del barrio. Del barrio. Del Rioba. Del Rioba. Sí. Ni idea, pasaba Rovira y ni idea. Ni idea. Ni idea. No lo rechazaban, ¿no? Ojo. No lo rechazaban. No, la gente del pueblo jamás rechazó a nadie. Escuchaba y después me gusta o no me gusta. No era así tan exagerado como nosotros, que analizamos hasta el último acordecito y decimos, el otro día le salió más lindo. Déjate bromar, el otro día estaba en otro estado de ánimo, pero salió bien igual. Y la gente decía, hoy voy a escuchar a D'Arienzo, y se emocionaba. Y venía otro y decía, no, pero a mí me gusta Gobi, y yo con Gobi. Y cada uno ponía su pasión en escuchar, pero escuchaban a todos y elegía. En este caso de Rovira, conseguimos un entorno que era el público que se acercó a nosotros, al Círculo Amigos del Buen Tango, que fue un nombre creado por Héctor Hernier, después usado por todo el mundo y bastardeado, pero la idea era, como el programa de Hernier, pasar lo mejor de gran calidad de todas las épocas y en lo posible lo más nuevo. Rovira aparece en el Círculo y el público que venía eran estudiantes, periodistas, plásticos, escritores y gente del barrio que siempre tenía la oreja bien puesta. Estaba Pedro Gaeta ahí. Gaeta aparece por el 64. Un poco más adelante. Esto es 1961. Y digo por qué la gente del barrio. Porque había un señor de cariano puro, pero tenía una mezcolanza. Le gusta, se sabía todo lo que había grabado de Caro y Canaro. Parece una contradicción, pero hay relaciones. Y este señor vivía en Matadero y era matarife. Porque pensar, este señor no fue a la universidad, ¿cómo le va a gustar Piazzolla y Rovira? Pero tenía buen oído, tenía sensibilidad. Y él trabajaba de madrugada hasta primera hora de la tarde, y a las 8 de la noche estaba en Radio Belgrano para escuchar a Rovira. Y nosotros no sabíamos quién era. Después lo encontramos en Radio Esplendid y después lo encontramos en el Círculo. Y nos hicimos amigos, porque hablábamos el mismo idioma musical. Así como yo hablaba con los músicos, lo hablaba con este señor. Pero a él no le gustaba hablar con los músicos. Decía, porque me da vergüenza. Ellos saben música, yo escucho. Hay una cosa, Nélida, que siempre fue motivo de discusión, un poco lo he hablado también con Beatriz y con Roberto, que se dijo que en algún momento, hablando de matarifes, vos en este artículo hablas que Rovira en algún determinado momento estuvo en una carnicería, trabajando como en una carnicería. Lo que nunca supimos bien si él cortaba, digamos, la carne, o quiero decir, o estaba en la parte administrativa. Digo esto porque Rovira fue a hacer otra cosa diferente de la música, justamente porque él tenía una postura muy definida. Las concesiones no existían. Exacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y fue para ganarse el mango. Pero justamente, se lo dijo, porque la pregunta, perdóname, la pregunta tiene que ver con lo que te dije antes. Vos decís, la gente del barrio, la gente del pueblo, yo coincido en esto que vos estás diciendo, ¿no? No rechazaba, escuchaba, después me gusta o no me gusta. Sin embargo, todavía a mí me queda el enigma, hoy, pasado tantos años, por qué Eduardo Rovira fue un tipo olvidado. Quizás Beatriz tenga alguna... A ver... Yo te puedo contar la anécdota de la carnicería porque el primo ese que lo llevó a trabajar vive y me contó de primera mano la historia. Había nacido Roberto, ese fue el motivo. Él había nacido, tenía poquitos meses, entonces hacía falta, digamos, una boca más para comer, entonces hacía falta que, digamos, ganar más plata. Y este primo de él, que es bastante parecido físicamente, se llama Tito Gutiérrez,
estaba en un frigorífico, pusieron una carnicería en la calle Curapaligüe, pegadito a la iglesia de... ¿cómo se llama? Sí, mi papá estaba en la caja. O sea, Y él estaba en la caja. Claro. El mercadito ese existe, en Curapaligüe, al lado de la Pero de ninguna Mercedes. manera esto es peyorativo, aunque No, haya no, ido a no. faenar carne, ¿no? Ojo, no sé si ustedes me entienden, no, de Pero ninguna hubo un manera. motivo real, digamos, había nacido un hijo nuevo y había, digamos, y era una época que no tenía, y había que comer. Porque a mí siempre como escuchador y como pseudodifusor, siempre quiero entender y quiero ir a la gente que sabe más que uno, porque la música de Rovira, no siendo rechazada, como dice acá Nélida Rouchetto, no siendo, porque por ahí la música, no sé si Piazzolla también tuvo eran temperamentos diferentes y músicas diferentes, ¿no? Sin embargo, tenían puesta la cabeza, como dicen los brasileños, pa' French, ¿no? Sí, Alberto, usted tiene una opinión al respecto. Bueno, yo pienso que a veces hay que pasar por distintas instancias. El ser tiene que pasar por distintas instancias en su crecimiento y desarrollo. Es decir, lo que vale en el individuo en sí es la creación y lo que viene innato en el mismo ser para poder después en el desarrollo volcarlo en la música o en el arte, en la escultura, la pintura. No significa nada en la trayectoria de Rovira de que haya estado atrás de una caja o en una administración o temporalmente, transitoriamente, haciendo administrativamente un trabajo por necesidad económica. Eso no tiene importancia. Tiene importancia que superó, a través de su creación, de su evolución, etapas que lo consagraron como un gran compositor. Sí, la pregunta a mí, en todo caso, mi interrogante, y me gustaría que Nélida complete, es porque yo considero que así como Rovira y en algún momento Astor Piazzolla o Thelonious Monk en el jazz, estoy hablando de gente que ya era muy evolucionada en su época, no tienen aún hoy, pasado medio siglo, o un poco más, o un poco menos, no tienen el reconocimiento a nivel popular. Es decir, hay muchos factores para analizar, ¿no, Nélida? Hay muchas denuncias que hacer. Muchas denuncias. Hablemos claro. A partir de los años 60 se empezó a cortar de raíz de las empresas multinacionales las músicas populares del mundo. Ese fue un motivo. Porque había que globalizar la música para vender y llenar un estadio con un tarado que viene de un país que no sabemos qué hace allá, quién lo conoce, y acá llenan el estadio. Y a un Rovira, a un Caraciolo. Y mira cómo te mejoró, mira cómo te mejoró el agua, mira cómo te mejoró el agua. Te calentaste y te mejoró el agua, mira. Marketing. ¿Viste vos? Necesitas calentarte, ¿viste? No es negocio, porque si muy bien Rovira tenía un público, no era un público masivo. Lógicamente. Y Bueno, eso es lo... además, el mundo del tango, no me meto con el folclore ni con el jazz, en el mundo del tango, cada uno tiene propiedad para elegir, con buen gusto o mal gusto. Y ese mundo del tango es el que no pueden dominar las empresas grabadoras, lo que están en el negocio. Porque si yo soy hincha de Gobi y por más que salga un disco de Varela y me lo pasen todo el día, yo el de Varela no lo compro porque yo quiero a Gobi y estoy desesperado que hace 2 años que no graba y estoy esperando que salga el disco. Y eran los discos 78 y con ellos pasó, con todos ellos. Hubo excepciones, un Pichuco, un D'Arienzo, distintos estilos musicales que fueron más masivos, pero quizás también si Rovira y el mismo Piazzolla y Caraciolo y Mingo Moles hubieran estado 20 años antes, quizás hubieran sido masivos, porque la radio era en vivo y el músico tocaba lo que él quería y lo que sentía en su estilo. Y no decidían las empresas editoriales de música ni la grabadora que iba a tocar ese conjunto. Vos estás hablando de la década del 60, viene un tal Ricardo Mejía, ¿vos te acordás? Y sí, fue el ¿Te acordás? Es el que inventa la nueva ola. La famosa nueva ola y destruye todo un patrimonio en RCA Víctor. Usted lo recuerda, Alberto. Perfecto. Pero además, casi destruye la compañía, porque gastó todo el dinero en la nueva ola. A miles editaban los discos, en el primer instante se vendían, pero ese público a los 2 meses
te desprecia. Se olvidaba. Se olvidaron. Y el hincha del tango, del folclore, del jazz, del clásico, es fiel hasta la muerte. Y sigue persistiendo. Terminó el programa. Bueno, qué lástima, ¿no? Usted vio, Alberto, terminó el programa. Terminó el programa. Muchas horas más para hablar con respecto a... Bueno, este es el tercer programa que hacemos, queda uno el próximo lunes. Quiero agradecerles la presencia, nuevamente me han enriquecido. Gracias Beatriz, gracias Roberto, Nélida, Alberto. El próximo lunes tendremos acá a Ricardo Bellini, que yo sé que vos tenés una amistad con Ricardo Bellini. Lo quiero mucho. Yo también. Lo escucho. Y viene Sergio Pujol, que también ha tenido contacto directo con Eduardo Rovira, y viene Raúl Quevedo. Quevedo, que te manda saludos. Gracias. Que es roviriano también. Está bien. O rovirano, no sé cómo decir, rovirano o rovirano. Lo mismo. No, es lo mismo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes a las 8 de la noche, hora de Buenos Aires. Hasta luego.